Buenos días y bienvenidos a Política en Pijama. Este es un episodio corto, es una cápsula que vamos a hablar sobre coyuntura, en específico de la operación Absolute Resolve que sucedió el sábado 3 de enero a las 2 a.m. para la captura y aprehensión de Nicolás Maduro y Cilia de Maduro. Les queremos hacer un breve recordatorio de respirar y regresar a ustedes. Estos son momentos de mucha incertidumbre en los que la introspección honesta y análisis crítico es lo que más puedes hacer por ti y por el mundo. Vamos a tener una discusión abierta con términos y hechos lo más precisos posibles y con la mayor claridad posible que logramos sostener, porque es una discusión con muchos matices, muchísimas posibilidades y va a tocarnos de cierta manera sostener aparentes contradicciones. No hay nada escrito en piedra porque justamente la incertidumbre es parte del problema. También les recordamos que es normal sentirse abrumados o sentirse escépticos. Estos son acontecimientos que van a provocar muchas emociones y si bien es importante que las sientan, también es importante que no mantengamos el análisis dentro de esas emociones, sino pues mirando todas las aristas y todas las posibilidades. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, tratar de encauzar un poquito todo lo que estamos sintiendo. Esta fue una noticia que literalmente no nos dejó dormir porque ocurrió en la madrugada, pero que igual merece ser analizada y merece que tengamos claras cuáles son todas las posibilidades que lo que ha ocurrido pues ha generado y va a generar y va a seguir generando. Sí, Así que con eso, para empezar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Fue una operación militar de varias agencias del gobierno estadounidense que venían planeando aparentemente desde hacía mucho tiempo. Hay ciertas complejidades, digamos, en términos procesales de si los procesos, las preguntas, digamos, están las interrogantes de si se cumplió con los requisitos dentro de los procesos legales del gobierno de Estados Unidos para autorizar esta operación. Hay muchísimo debate en eso. Es una de las aristas que vamos a poder ir como explorando con el tiempo. La operación fue breve, fue el sábado de viernes 2 de enero a sábado 3. Empezaron a hacer los operativos y a posicionarse durante el viernes. Ya llevaban unos días esperando que el clima les facilitara la operación. Fue un operativo muy complejo, con muchísima coordinación, precisión y agilidad, que no habíamos visto, creo yo, de parte de operaciones militares en mucho tiempo, creo yo. Les compartimos también un link para que puedan explorar un poquito más a detalle la narrativa de cómo fue sucediendo todo, de qué autorizaciones se fueron pidiendo en qué momentos y los tiempos específicos de la hora local en la que fueron eventualmente aprendidos en la madrugada Nicolás y Cilia Maduro en su, creo que fue en Miraflores que estaban, y llevados luego de eso a un buque, un portaaviones que estaba esperando en las costas de Venezuela para luego ser transportados a Nueva York y ser juzgados por básicamente la orden de aprehensión que tenían por crimen organizado. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué otras aristas, implicaciones y escenarios nos abre, verdad? Así que empezamos con esto. sí, o sea, es un tema complejo primero porque pues hay mucho contexto que dar. En el caso de Venezuela, pues aquí dijimos que vamos a usar palabras claras y precisas y Venezuela es una dictadura desde hace casi 30 años y Maduro ha sido en los últimos años el líder de esa dictadura. Ha habido otros líderes y hay otros líderes que son parte de ese régimen que aún están en Venezuela. Sí. Pero Me para... gustaría decir, y Sí, perdón, que Maduro no, es la sí, cara del régimen, así creo yo. es. Más que el régimen en sí, el régimen es un sistema súper complejo, entretejido en la cultura venezolana, militares y todo, pero Maduro es la cara, ¿verdad? Así es la cara visible y en todo caso la cabeza
visible de todo lo que está sucediendo por allá. El tema de la aprehensión, de la captura, porque la aprehensión suena un poco más policial, en realidad fue una captura militar, absolutamente, viene en teoría avalado por unas órdenes de aprehensión que se dieron desde la Fiscalía General de Estados Unidos por, como dijo María, temas de delincuencia organizada y narcotráfico, tanto a Maduro como a su esposa, porque esa es otra cosa que estaba viendo que la gente dice, pero ¿por qué se la llevan a ella si es solo la esposa? No, ella también tiene cargos en su contra. Entonces, bajo esa línea es que Estados Unidos está avalando la captura legalmente, avalando legalmente la captura y pues técnicamente no es una extradición, pero es lo que han hecho al final de cuentas, llevárselo a Maduro y a su esposa desde Venezuela a Estados Unidos para ser juzgados en un tribunal de Nueva York, cosa que de hecho ya han aparecido en ese tribunal. Y aquí es donde empezamos ya a empezar a abrir como que todas las ramificaciones, ¿verdad? Porque, estaba eso, o sea, hay cierto fundamento para aprenderlos o, como decías tú, capturarlos realmente. Y también explicar un poco el régimen, ¿verdad? Como decíamos hace un ratito, o sea, no es Maduro el dictador, la dictadura es un sistema, ¿verdad? Y es contra el que los venezolanos han estado peleando por al menos 15 años. Me atrevería a decir que incluso desde Chávez estaban peleando con la dictadura que ya estaba instaurada, solo que no llevaba tanto tiempo, entonces no era tan alarmante que un presidente llevara 10, 12 años en el poder, ¿verdad? Y con el nivel de denuncias que tenía, porque esa es la otra cosa. Humanitariamente creo que es un buen tema para abrir, ¿verdad? Venezuela, ¿sí? Al interno para los venezolanos, tenía un sistema que cuando había bonanza del petróleo, que era el precio estaba alto y la calidad del petróleo venezolano, que es muy densa y requiere que se le invierta más para poderlo producir, del crudo a combustible, digamos, requiere más insumos, pues les iba bien, y cuando no, no les iba bien, porque recordemos que un régimen por naturaleza es extractivo. Entonces, creer que este régimen cumplía con algún tipo de ideología social, de bienestar para los venezolanos, es un poco inocente, es un poco tal vez, creo yo, un poco iluso creer que el discurso que sostenían era lo que se veía, en especial con la evidencia, ¿verdad? El éxodo que ha sido el chavismo para Venezuela, creo que 25% de los venezolanos se han ido del país en los últimos 30 años. Son la última cifra que yo vi eran como 9 millones de venezolanos. Ajá, cabal, y es como un tercio de su población. Sí. Este éxodo no solo, o sea, se da porque no estaban bien los venezolanos y todo este discurso del chavismo no estaba siendo representado, sino, como decía Vicky, también una serie de crímenes políticos, presos políticos, desapariciones, persecuciones, censuras, y que pues también económicamente no hubo nunca un beneficio para los venezolanos que al enfrentarse a la pobreza terminaron migrando. Y es que eso es lo que para mí hay que entender también, ¿no? O sea, la gente no deja su país porque en esos niveles y deja su país para ir a otro tipo de precariedad y otro tipo de incertidumbre, solo porque sí. Total, ¿no? O sea, hay venezolanos migrando a Guatemala. En Guatemala somos un problema migratorio para Estados Unidos, porque la gente se quiere ir de aquí. ¿Cómo así que, o sea, Venezuela, después de haber sido un país tan rico, se vienen acá? Creo que tenemos mucho, ¿verdad? Así es. Entonces, sí hay que tener en cuenta que Venezuela es una dictadura, lo es todavía porque si bien Maduro, que era la cara, como decía María, el líder, fue capturado y ya no está en el país, ya no está en el poder, el resto del régimen sigue ahí, ¿no? El resto de ministros, el resto de personas leales al chavismo siguen ahí, siguen en el poder y Estados Unidos está conversando con ellos como actores legítimos. Entonces, ahí comienzan las primeras como sensaciones de contradicción, ¿no? Nosotros estamos hablando de que es un país que ha sido
ha vivido en dictadura, que su gente está sufriendo. Se ha hablado mucho en los últimos años de la crisis humanitaria en Venezuela, la falta de comida, la rampante pobreza que existe en ese país. El tema de los migrantes pues es solo un síntoma de esa situación tan desesperada en la que viven ahí. El tema de los presos políticos, el tema de las detenciones arbitrarias, de los desaparecidos. O sea, eso no son cosas que son fáciles de atender ni de entender cuando uno no está viviendo ahí, pero existen. Y que la esperanza que uno tenía era que precisamente venga un país con más capacidad militar y pueda sacar a esta gente del poder para poder empezar una transición democrática, para poder empezar a mejorar, a sanar, y que si bien hicieron una parte de eso, que fue llevárselo a Maduro, todo lo demás no lo están haciendo. No se están llevando todo el resto del régimen, no están iniciando una transición democrática. O sea, para mí ahí comienza el problema, ¿no? El tema de, o sea, ¿qué está pasando aquí? Claro, y aquí es donde también empezamos, porque ojo, ahorita suena que estamos diciendo que Maduro es terrible y es lo peor, y ojo, yo sí creo que Pero Maduro lo es. No estamos diciendo el que eso sea algo verdadero, no quita que el liderazgo de Estados Unidos no sea también interesado, egoísta y que esté buscando, velando por su propio interés, ¿verdad? Solo creo que es importante hacer el matiz que, como ha pasado, ¿verdad? En otros países en América Latina, Guatemala, como ejemplo, creo que casi que el ejemplo estelar de esta situación fue el caso del presidente Arbenz, ¿verdad? Que los gringos, por no compartir su ideología, lo vinieron a sacar a un presidente electo democráticamente. Eso no es lo que está pasando en Venezuela. Obviamente la intervención, como dice Vicky, le hace falta muchísimo más, pero en Venezuela los venezolanos ya el año pasado expresaron en las urnas que sí. no quieren a Maduro de presidente. Ya hay una legitimidad en elecciones, las protestas, el éxodo. Entonces, humanitariamente, que creo que es lo que estamos nosotros priorizando ahorita, los venezolanos necesitaban un cambio. Llevaban pidiéndolo por años y creo que de cierta manera es súper válido para ellos agradecer que este cambio se esté dando. ¿Qué va a suceder? Es como dice Vicky, falta mucho, ¿verdad? Hay que tener un plan de transición, si es que va a haber uno, ¿verdad? Empiezan a abrir las posibilidades de Estados Unidos diciendo que ellos van a manejar el país, es una opción completamente en contra del principio y los derechos de los venezolanos, si eso llega a pasar. Pero también hay una posibilidad, una leve posibilidad, que los venezolanos logren obtener el control de su soberanía como tal, porque se está hablando mucho de la soberanía venezolana y la soberanía venezolana, y al final tenés la soberanía de la nación y la soberanía del pueblo como dos cosas diferentes y que a veces idealmente están alineadas, ¿verdad? Cuando una democracia representa a la gente y la gente soberana elige a su representante, a sus liderazgos, y entonces la nación tiene una alineación en esa soberanía, ¿verdad? En este caso no. Y creo que ahorita con que el hecho de que el gobierno de Trump esté negociando con el régimen que no es Maduro, hace sentir que realmente el interés no es la democracia en Venezuela, sino que probablemente es un tipo de hegemonía, un tipo de control estratégico, ¿verdad? Sobre el país, porque no están por el momento, y también con la separación que está teniendo con ciertos liderazgos como María Corina Machado, pareciera que lo que le interesa es la eficiencia de control que puede tener sobre Venezuela. Y si el chavismo ya tiene el control y está negociando con ellos, tal vez solo eso es lo que quiera, ¿verdad? Es que aquí justamente es donde se nos comienza a complejizar todo a nivel de perspectivas. ¿Con qué estamos todos relativamente de acuerdo? Estamos todos relativamente de acuerdo, y digo relativamente porque hay gente que aún demuestra signos de no estar de acuerdo con estos... Sí, o sea, los detalles siempre van a haber en desacuerdo. O sea, aquí estamos tratando de abordar temas en general. Sí, pero, o sea, por eso decía, o sea,
con qué estamos todos en